Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, para trabajar con las nociones básicas de cantidades químicas. El ejercicio que elegí compartir con ustedes hoy es el que está marcado como ejemplo 1, que dice, tiene tres partes, ¿sí? Tres incisos. La primera, la A, dice, ¿cuántos átomos de sodio hay en 23 gramos? ¿Cuál es la masa de 15 moles de sodio? Es el inciso B. ¿Y cuál es la masa de 15 átomos de sodio? Es el inciso C. Como dato adicional, porque me resulta a veces difícil recordar, puse el valor que corresponde a la equivalencia de una UMA expresada en gramos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un ejercicio de estas características, lo primero que tenemos que darnos cuenta, lo primero que vemos, es que en todo el enunciado se habla de un único elemento químico, el sodio. Entonces, es sobre datos característicos correspondientes a ese elemento que vamos a tener que hacer nuestras cuentas. Y vemos que cuando se habla del sodio, se habla de distintas formas, se habla de distintos números. Se habla de masa, que podría estar relacionado con el hecho de que acá hay un dato que está dado en gramos, que es una unidad de masa, y se habla de cantidades de átomos y moles. Y cuando decimos moles, ustedes saben que esto que dice acá, 12 moles de sodio, quiere decir 12 moles de átomos de sodio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo puedo yo vincular este dato numérico, que es una masa expresada en gramos, con lo que me están preguntando en los otros incisos, y en este también, donde la relación de la masa hay que hacerla o hay que tenerla en cuenta en cuanto a las cantidades, ya sea de átomos o de moles de átomos? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es ver qué sabemos del sodio en la tabla periódica. Entonces, eso es lo primero. Vamos a buscar en la tabla periódica. Pueden usar la tabla periódica tradicional. Son, la verdad, relativamente baratas. Es posible que tengan alguna del secundario. Si no tienen tabla periódica del secundario, pregunten, porque siempre hay alguna persona que sí tiene una tabla periódica extra. Y también pueden bajar la tabla periódica como aplicaciones en el celular. Hay varias que son prácticas. A mí en particular, como el celular lo usamos para muchas cosas, muchas veces usan el celular como calculadora, usan el celular para ver el video, para leer el enunciado, tener que también lidiar con la aplicación de la tabla periódica todo en el mismo dispositivo, no suele ser la mejor idea. Es una de las cosas que pueden, digamos, tener aparte del celular y que les puede servir para que hacer un ejercicio lleve menos tiempo y les traiga menos complicaciones en los dispositivos, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes van a la tabla periódica, esto ya vieron algo en el curso de ingreso, saben o pueden saber que en la tabla periódica encuentran los pesos atómicos relativos de todos los elementos. Y entonces vamos a buscar el peso atómico relativo del sodio, que yo suelo escribirlo de esta manera. El peso atómico relativo del sodio es 23. Es 23 sin unidades, porque justamente el hecho de que diga relativo implica que está expresado sin tener las unidades que corresponden. ¿Por qué? Porque a nosotros esto nos sirve o nos da dos datos de acuerdo a cómo leamos o apliquemos esas unidades. Entonces, si yo ese número 23 le pongo la unidad de gramo, ¿sí? Sé que se corresponde a la masa de un mol de átomos de sodio. Y como un mol de átomos de sodio es lo mismo que el número de Avogadro de esos átomos, también sé que corresponde a la masa de 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Sí? Esa sería la primera lectura que yo puedo hacer, la primera forma en la que yo puedo usar los datos
que me da la tabla periódica. Pero también puedo usar el mismo número y escribir la unidad UMA, que es unidad de masa atómica. Y cuando ese número, el peso atómico relativo, lo acompaño con la unidad UMA, lo que voy a obtener es la masa que corresponde a un solo átomo de sodio. ¿Sí? La unidad UMA es una unidad que es muy pequeña, 10 a la menos 24 veces más pequeña, el exponente, que el gramo. ¿Sí? Entonces, se usa, o es la más apropiada, cuando tengo que hablar de cantidades de átomos. ¿Sí? Cuando le pongo la unidad gramo, entro en el mundo de lo macroscópico, o sea, el gramo es una unidad que puede llegar a usar en la vida diaria, y está referida a una cantidad muy grande de átomos, 10 a la 23 átomos en este caso de sodio, perdón, y por eso se elige trabajar con moles, que es una manera de hablar de cantidad de átomos o de partículas o de moléculas, como vamos a ver después, que es mucho más cercana a nuestra realidad macroscópica, a nuestra vida diaria en el laboratorio. Bien. Una vez que yo planteo así los datos, tengo que contestar las preguntas que me hacen en el enunciado. No es una mala idea ir revisando el enunciado a cada rato. Yo, para no hacer tanto cambio de pantallas, en este caso no lo voy a hacer porque era relativamente sencillo. Y en este ejercicio, en el inciso A, ¿sí?, me preguntaban cuántos átomos de sodio hay en 23 gramos. Entonces, esa es una pregunta bastante sencilla, porque ya está en el mismo planteo que yo estoy haciendo acá. Yo sé que en 23 gramos hay un mol de átomos de sodio, y sé que un mol se corresponde a 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Entonces, la respuesta acá va a ser bastante sencilla. Voy a decir que en 23 gramos de sodio, ¿sí?, hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Sí? Vamos entonces al inciso B. En la parte B me piden que calcule una masa, o sea, lo que preguntan en este caso es la masa, y esa masa es la que se va a corresponder a 15 moles de sodio. 15 moles de átomos de sodio. Fíjense que yo ahora escribo todo, 15 moles de átomos de sodio, y les recomiendo hacer lo mismo al principio hasta que incorporen la idea, y uno lo puede como leer completo. Después van a ver que ponemos 15 mol y ponemos solo el símbolo, ¿sí? Pero siempre que uno hable de moles, es una manera de hablar de cantidades, y tenemos que aclarar si son moles de átomos, moles de moléculas o moles de qué cosa, ¿no? Bien. Entonces, acá pareciera que lo más sencillo de los datos que tengo arriba es, fíjense que para la masa tengo dos opciones. Tengo una expresión de la masa en gramos y una expresión en la masa en UMAS. Pero si yo me centro en que me está pidiendo para moles, acá es donde yo tengo el dato en moles. Entonces, lo que me va a convenir es hacer mi cálculo a partir de esa expresión. Y va a ser una regla de 3, relativamente sencilla, porque lo que voy a poder decir es que por el dato que yo saqué de la tabla periódica, ¿sí?, un mol de átomos de sodio tiene una masa de 23 gramos, y entonces 15 moles de átomos de sodio va a tener una masa de, solemos poner X igual, para acordarnos que ese es el valor que estamos calculando. Las reglas de 3 las pueden escribir así, las pueden escribir de otra forma. Algunos todavía vienen trabajando con proporciones, es correcto. A mí la verdad que me sale así y siempre lo hago de esta forma, pero no quiere decir que sea la única manera. Y cuando calculo el valor de X, que va a ser 15 moles de átomos de sodio por 23 gramos, dividido un mol de átomos de sodio, con lo cual la unidad que me va a quedar acá va a ser gramos, esa cuenta me da 345 gramos. ¿Sí?
Cuando ustedes hacen una regla de 3, siempre les tienen que quedar encolumnadas cosas que tengan las mismas unidades. O sea, en esta columna estoy hablando de moles de átomo de sodio, puede ser distinto número, pero siempre moles de átomo de sodio. Y en esta columna estoy hablando de gramos de sodio. ¿Sí? Y entonces, en la misma columna tienen que estar las mismas unidades. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión que les quiero aclarar es que en química y en las materias asociadas, para hablar de gramos usamos la letra G minúscula sin la R y sin la S. ¿Sí? Lo correcto es usar solamente la letra G minúscula. Y el sodio es un elemento químico, deben haber visto ustedes ya en la tabla periódica que los elementos químicos se simbolizan con una letra mayúscula y si hay dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Yo tengo tendencia a usar la letra minúscula en manuscritas, pero puede ser también de imprenta. Lo que no va es esto, ¿sí? Porque esto no significa sodio, esto significa el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, esos son algunos detalles para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuando vayamos resolviendo los ejercicios. Bien. Entonces, ¿cuál es la masa de 15 moles de átomos de sodio? 345 gramos. Y fíjense que se tiene que mantener esta relación. Si yo voy a hablar en moles de cualquier átomo, y más adelante van a ver en moléculas también, las masas, cuando hablo en cantidades en moles, suelen ser mejor expresadas si estoy trabajando con gramos. O sea, 15 y 345. Si yo quisiera pasar 345 gramos aún más, lo puedo hacer, correcto, no tiene nada de malo, pero me meto con notación exponencial innecesariamente porque nadie me lo pidió. ¿Sí? Igualmente, si a mí en este ejercicio me dijeran, en lugar de preguntarme la masa, me dijeran cuál es la masa en UMAS, yo podría hacer esta cuenta así y después calcular el valor que corresponde a UMAS. Lo vamos a hacer en el inciso C mejor, que me parece más adecuado. En el inciso C de este ejercicio también me preguntan la masa, ¿sí? Pero ahora la que corresponde a 15 átomos de sodio. Entonces me dicen, bueno, pero los de arriba también eran átomos de sodio. Sí, sí, pero estos eran moles. Y acá son solamente átomos. 15 atomitos de sodio. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos enunciados es que acá estoy pensando en una cantidad grande. Es 15 por 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Es 15 veces el número de Avogadro. Y acá son solamente 15 átomos. Bien. Entonces, como la cantidad que está involucrada de la masa se refiere a una visión microscópica, porque estoy hablando de átomos, y entonces, cuando vengo acá y veo lo que tengo para trabajar en átomos, lo que encuentro es que es muy fácil hacerlo en la unidad UMA, que es la más adecuada cuando uno habla de átomos y de moléculas. O sea, la unidad gramo es la adecuada cuando hablo de moles de átomos o moles de moléculas, y cuando hablo de átomos o de moléculas voy a ser más práctico, va a ser más práctico usar la unidad 1. Y entonces voy a usar esta relación para hacer el cálculo. Y voy a decir que entonces un átomo de sodio, ¿sí?, tiene una masa de 23 UMAS y por lo tanto 15 átomos de sodio tiene una masa de X, y en este valor X voy a hacer 15 átomos de sodio por 23 UMAS dividido un átomo de sodio, o sea que la unidad va a ser UMAS, ¿sí? Y el número va a ser el mismo de arriba porque los números que estoy indicando son los mismos. ¿Sí? UMAS de sodio. Una vez más, en esta regla de 3, estoy hablando en una columna de átomos de sodio y átomos de sodio en distintas cantidades, todo bien. Y acá estoy hablando de UMAS y UMAS de sodio en las mismas en distintas cantidades y está todo. O sea, lo que está en la misma columna tiene que tener las mismas. Yo podría haber hecho este cálculo, yo lo hice en UMAS porque dije, bueno, si me están hablando en átomos,
lo más razonable es que sea en UMAS. Pero también me podrían pedir la masa, ¿sí?, de una determinada cantidad de átomos, por ejemplo, de 15 átomos, en gramos. Sí, también puede ser. Así como también me podrían haber pedido la masa de los moles expresadas en gramos, expresadas en UMAS. O sea, como que lo natural es que lo que son moles estén en gramos y lo que son átomos o moléculas estén en UMAS. Pero pueden haber ejercicios donde justamente para que ustedes se animen y prueben y que más cancheros se entrenen en esto de las unidades, les pueden pedir cualquier unidad con cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría, una vez que tengo escrito el valor que corresponde en UMAS, por ejemplo, pasarlo con la equivalencia, la que puse en la primera diapositiva, 1,66 por 10 a la menos 24, una UMA son 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, usar esa equivalencia para pasar las 345 UMAS, ¿sí?, a gramos. O puedo hacer el ejercicio de una forma distinta, que es lo que les quiero mostrar. ¿Por qué? Ustedes no me conocen, recién empezamos, es el primer ejemplo, pero uno de mis problemas es que tengo muy mala memoria. Ese es un problema mío. Pero en realidad a mis alumnos es una ventaja, porque como yo tengo mala memoria, a lo largo de los años desarrollé algunas estrategias y algunas maneras de acordarme de algunas cositas que me costaron cuando era estudiante. Entonces, vamos a ver esto. Si yo quiero escribir esto en gramos, genial, me tengo que acordar cuánto es una UMA en gramos, ¿sí? Ponele que no me acuerdo, porque son muchos números, muchos símbolos y muchas ecuaciones, y este es un temita de una de las materias, y muchas materias, y es mucho, ¿sí? No hay problema, no lo necesito. Lo que sí voy a necesitar siempre, siempre es el número de abogado, y ese sí se lo tienen que aprender sí o sí. Entonces, fíjense que un mol son 6,023 por 10 a la 23 átomos, partículas, moléculas, o sea. Y yo sé qué masa tiene ya en gramos. Entonces, una forma alternativa de resolver este mismo problema, en el ejemplo 1C, sería decir, bueno, todo bien, ¿lo querés en gramos? Ahí te va. 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio, ¿sí?, tiene una masa de 23 gramos. Entonces, si yo tengo 15 átomos de sodio, puedo calcular cuántos gramos hay. Porque no es necesario siempre partir de la unidad, ¿sí? Las reglas de 3 me permiten trabajar con proporciones y no siempre tiene que necesariamente pasar por la unidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? 15 por 23 dividido 6,023 por 10 a la 23. Estoy dividiendo por 10 a la 23, o sea que el número que voy a obtener tiene que tener un exponente muy grande el número y negativo, 10 a la menos 20 algo, ¿de acuerdo? Cuando hacen esa cuenta, el valor les da, ¿de acuerdo?, 5,7, y acá depende de los decimales que usen, 3, por 10 a la menos 22 gramos. Y eso sería la masa que se corresponde a 15 átomos de sodio expresada en gramos. Y revisamos, en esta columna las unidades son átomos de sodio y en esta columna las unidades son gramos de sodio, así que el ejercicio está bien. En el inciso B también podría haber calculado la cantidad de masa que se corresponde a los 15 moles en UMAS. No lo hice porque en realidad no me pareció interesante, pero sí esto mismo se puede usar para los dos casos. Siempre que lo necesiten pasar de gramos a UMAS, pueden o usar la equivalencia, ¿se acuerdan la equivalencia? La tienen anotada en algún lado, la equivalencia entre UMAS y gramos, o simplemente hacen el pasaje por el número de Avogadro en lugar de acordarse de esa equivalencia. Bueno, la idea de este ejercicio es que repasemos juntos temas que vieron en el curso de ingreso. Si ustedes tienen alguna duda,
lo que corresponde es que pregunten a los docentes de sus comisiones y traten de interpretar qué es lo que estamos viendo y a dónde queremos llegar con estos cálculos. Estos cálculos son los primeros, ¿sí? Van a ver que a medida que avanza la cursada, se van a hacer un poco más complicados. Entonces es muy importante que cualquiera de ustedes que esto no le quede claro o lo entendió porque yo le expliqué, pero cuando es un ejercicio igual no le sale, pregunten, ¿sí? Sáquense las dudas, porque sobre estos conocimientos, sobre estos conceptos, vamos a trabajar a lo largo de la cursada construyendo cada vez ejercicios con mayor complejidad. Bueno, espero que les sirva el video y nos vemos en el próximo. Chau, chau.